los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos le pertenece el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá como enemigo a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tercer día del trigo, en preparación, sería bueno que alguien le invite a todos los chicos ya que vinieron a la misa que pasen y participen de acá y dejen de estar jugando, para que sea completa justamente su fiesta. Y en la víspera de celebrar y de recordar un año más de la coronación de nuestra Madre, hoy le toca la liturgia a la gente de Cáritas y del Refugio. Y ayer cuando una persona me preguntaba si cuando yo elegí los temas miré las lecturas, en realidad elegí los temas y ni miré la lectura. Y el Espíritu une los temas con las lecturas. Si uno querría buscar el tema de acuerdo a la lectura, quizás no lo iba a encontrar. La frase del Evangelio con la que comienza Jesús esta sección es un poco desconcertante, porque dice: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. Es una palabra, es una frase un poco extraña, porque justamente se lo reconoce con el título del príncipe de la paz. Y aquel que como fruto de la instauración del reino de Dios entre los hombres es la paz. Y acá dice: no piensen que he venido a traer la paz, sino la espada. Dice, pareciera un Jesús totalmente opuesto
al que nosotros le rendimos culto. Pero esta frase hay que entenderla con lo que viene después. Dice, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, y uno va a decir, pero no es que a él le pedimos tener paz en nuestra familia, poder entendernos los esposos, poder entender a los hijos a los padres. Y resulta que acá Jesús viene a decir que todos están enfrentados contra todos. Pareciera aquellos que le rinden culto a San la Muerte, que después no se pueden ver uno y otros en la casa. En realidad, este enfrentamiento al que hace referencia Jesús en el Evangelio está hablando del comienzo del cristianismo. Ustedes saben que la religión oficial en todo el Imperio Romano, en el que estaba inserto también Israel, era la religión del emperador, y se le rendía culto al emperador, y uno tenía que ofrecer el incienso al emperador y ofrecer el sacrificio al emperador. Quien no lo hacía pasaba al filo de la espada, y quien no lo hacía por miedo a pasar por la espada, no tenía ningún problema de entregar ya sea a su hermano, hermana, padre o madre. Por eso aquellos que van abrazando la fe, van abrazando el Evangelio, y no siempre la familia entera era la que abrazaba la buena noticia, sino que era un miembro y no todos estaban de acuerdo. Por eso es lo que Jesús termina diciendo, aquel que decida seguirme va a encontrar el obstáculo en la misma casa. A veces, si bien no estamos bajo la religión del Imperio Romano, pero muchas veces hay personas que poner en práctica los principios que emanan del Evangelio tienen obstáculos de la familia. Por eso Jesús más adelante va a decir, el que ama más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, a su hijo. Y uno puede decir, pero ¿y eso de honrar padre y madre? Él está diciendo que acá el culto es primero a Él, y si no le rendimos culto a Él debidamente, difícilmente podremos amar y honrar equilibradamente a los padres y a los hijos, como los hijos a los padres. Porque cuando nos ponemos a Dios en el primer lugar, en nuestra relación, en nuestra oración, terminamos haciendo un culto a la persona. Ponemos en ese lugar a los hijos, ponemos en ese lugar a los padres, y nadie puede amar bien si no ama primero a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, y bueno, no vine porque es que mi hijo, que las tareas, que esto y que lo otro, primero Dios, después lo demás? Siempre ponemos una excusa para rendir culto a Dios y lo vamos dejando de lado. Tanto le dejamos de lado que después no nos damos cuenta lo lejos que estamos de Dios. Y hoy el tema era la iglesia familia de Dios. Y en el texto del Evangelio, en Mateo va a decir, cuando van y lo buscan a Jesús porque le dice, parece que está medio loco, entonces alguien de afuera le dice, ahí está tu madre y tus hermanos, te buscan. Y Jesús va a mirar a la multitud y le va a decir, ¿quién son mi madre y mis hermanos? Y dirigiendo la mirada sobre ellos, le va a decir, son mi madre y mis hermanos los que hacen la voluntad del Padre. Aquellos que cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es mi madre, esa es mi hermana, ese es mi hermano. Ya Jesús
no se ata a los lazos sanguíneos solamente, sino que su familia trasciende mucho más allá de la sangre, de la cultura y de la costumbre. Somos familiares de Él en la medida en que hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos. Somos familiares de Dios cuando obedecemos al Padre que está en los cielos, cuando ponemos en práctica lo que Él nos reveló, nos comunicó. Y uno puede decir, qué desaire que le hizo a la madre. Al contrario, es una alabanza, una de las máximas alabanzas que Jesús hace a su madre, porque va a decir, ¿quién es? Es aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y quién mejor que María para enseñarnos a hacer la voluntad de Dios? Justamente ella es la que escuchó mejor a Dios, la que encarnó a Dios y la que obedece a Dios. Y en esta obediencia es la que hace la voluntad del Padre. Por eso tenerla en nuestra casa, en el altar familiar, no es simplemente tener un adorno. Tiene que recordarnos que somos familiares de Dios, somos y pertenecemos a la familia de Jesús. Ella está en medio de nosotros para recordarnos que tenemos que hacer la voluntad de aquel que vino para que tengamos vida en abundancia. Y por último va a decir en el Evangelio, y el que recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Por tanto, cuando siempre tendemos la mano a nuestro hermano, tenemos que aprender a descubrir a Cristo en el rostro del otro. Esto es lo que nos enseñaba el cardenal Bergoglio, diciendo que para contemplar la carne glorificada de Dios en la eternidad, tenemos que aprender a descubrir al que está resucitado, la gloria del resucitado, muchas veces descubrirla bajo el rostro de aquel cuya dignidad está estropeada. Y esa dignidad muchas veces está estropeada a causa de la irresponsabilidad personal, porque muchas veces el ser humano es irresponsable de sus actos y entonces va estropeando esa dignidad, otras veces por la injusticia de los hombres. Pero uno no tiene que ponerse a detener a ver, decir, ¿por qué este está en esta situación y aquel está en la otra? Sino dice justamente, el que recibe, me recibe a mí, que el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Uno puede decir que hospedó a Dios en la medida que tiene capacidad de hospedar a aquel que lo necesita. Y dice, nadie quedará sin recompensa. Por eso ayer les decía, y nos decía justamente Jesús en el Evangelio, ¿qué es lo que más deseaba el doctor de la ley? ¿Qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? Primero cumplir, es decir, obedecer a Dios. La obediencia a Dios lleva al servicio al hermano, y al servicio al hermano el camino a la eternidad. Por eso terminaba el Evangelio de ayer diciendo, andá y hacé lo mismo. Por eso cuando nosotros en la comunidad cristiana, que es la familia de Dios, que tenemos que aprender a recibir a todos, y que la puerta siempre tiene que estar abierta, porque es la casa de Dios en la que se reúnen sus hijos, tenemos que pedir que el Señor nos regale el Espíritu para poder
mirar más allá de la apariencia, mirar desde la fe, mirar desde Dios mismo el corazón del otro. Porque humanamente, si miramos, siempre vamos a estar o sacando ventaja o provecho. Y si miro desde mí mismo, nunca voy a tender la mano a nadie. O lo voy a hacer para buscar una gratificación. Te doy esto porque necesito lo otro. Acá no dice, da un vaso de agua para que te lo dé. Recibí a alguien para que te reciban. Tendrás la recompensa. No te dice cuál. Y la recompensa es la vida eterna. Por eso el ejercicio de la caridad en la comunidad cristiana no es solamente de algunas personas. Toda la comunidad cristiana que se alimenta del altar, que se alimenta de Cristo, que es la caridad del Padre, como misión tiene que ejercer la caridad hacia el hermano. Lo que pasa es que muchas veces no asumimos nuestra responsabilidad y nos lavamos la mano. Y a los que ejercen la caridad, siempre saber que están haciendo la obra de Dios, no es suya. Es un lugar privilegiado al que Dios le ha llamado a estar allí. Por ahí yo me enojo con algunas y algunos, y me enojo con mucha razón, porque sería malo de mi parte dejar que se ensalcen en sí mismos y borren con el codo el camino que están haciendo al cielo. Entonces todo aquel que me viene y me dice a veces, padre, mire que hice tal cosa, yo no le voy a responder nada, porque hizo lo que tenía que hacer. Hiciste lo que tenía que hacer, nada más. Entonces, si no te respondo nada, si te respondo estoy aumentando tu ego. Y aumentando tu ego no te ayuda a ir al cielo. Aquel que conoce el corazón de cada uno y que sabe lo que cada corazón necesita es el que retribuye a cada uno según con la intención que hizo lo que tenía que hacer. Por eso pidamos al Señor que nos ayude a ser una gran familia, donde aprendamos a recibir al que no tiene dónde estar, y no pensemos que porque nosotros tenemos dónde dormir, somos mejores de los que no tienen. Yo a veces les digo, y más de una vez les digo, no quieran ustedes, supuestamente los normales, que ni ustedes hacen, hacer que los demás, que tienen un montón de carencias, cumplan y obren lo que ustedes no hacen. Uno tiene que aprender y ejercitarse a ponerse en la carne y en el cuero del otro. En esa carne y en ese cuero que muchas veces está estropeado, maltratado y dejado de lado e ignorado. Nadie puede acercarse al calor del altar y pasar de largo frente al frío del hermano que no tiene nada. Y nadie puede decir, yo soy pobre, porque es pobre el que no quiere compartir nada. El pobre muchas veces, compartiendo y partiendo, se multiplica sus bienes. El que guarda para sí nunca está satisfecho, porque no comparte nada. Por eso de la Eucaristía aprendamos que tenemos que ser familia. Porque si acá nos miramos del reojo, en la eternidad, ¿cómo nos miraremos? Aquí tenemos que aprender a mirarnos, a amarnos y a tratarnos
como verdaderos hermanos e hijos de un mismo Padre, y quien veneramos a una Madre, a quien Dios nos regaló en la cruz. Por eso dice, quien no carga su cruz no es digno de mí. Quien no aprende a morir cada día a su criterio, a su juicio, a su forma de ver, y purificarse en el amor de la cruz, no es digno de la eternidad, no es digno del cielo, no es digno de Dios. Y de esa manera no estamos haciendo honor al nombre que se nos ha dado el día que nos trajeron a bautizarnos. El día que nos bautizaron nos dijeron, a partir de hoy eres hijo de Dios.